Hola, en este vídeo vamos a ver el problema de la intersección directa. La intersección directa trata de asignar coordenadas, de calcular las coordenadas de un punto P del cual no conocemos sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas planimétricas, X e Y. Para ello sí que conocemos las coordenadas de un punto A, de un punto B, ¿vale? Y trataríamos de conocer las coordenadas de un punto P, para lo cual lo que hacemos es estacionar un aparato, una estación total, un teodolito en el punto A. Vaya, no me deja. Visaríamos a P y visaríamos a B, ¿vale? Al punto B. Con lo cual podríamos calcular este ángulo. Vamos a llamarlo alfa, ¿vale? Por diferencia de lecturas, no hace falta ni orientar el aparato ni nada. Es decir, simplemente estacionamos en A, visamos al punto P, visamos al punto B y por diferencia de lecturas calcularíamos el ángulo alfa. Haríamos lo mismo en el punto P. Estacionaríamos aquí en el punto B y visaríamos a P, visaríamos a A y obtendríamos las lecturas a A y a P, y por diferencia de esas lecturas pues podríamos calcular el ángulo en B. Vamos a llamarlo beta, ¿vale? Ya tendremos alfa, tendremos beta, y por lo tanto, sumando esos dos ángulos y haciendo la diferencia a 200 grados, es decir, 200 menos esos dos, ¿qué vamos a obtener? Pues el ángulo que hay en P. Vamos a llamarlo gamma, sí, porque sabemos que sumando los tres ángulos del triángulo me tendrían que dar 200, ¿vale? Por lo tanto, el ángulo gamma lo podríamos calcular de esta manera. Como nosotros conocemos las coordenadas de A, X de A e Y de A, y conocemos las coordenadas de B, X de B e Y de B, podremos calcular los incrementos que hay, es decir, la diferencia de coordenadas que hay entre A y B, tanto en X como en Y. Y con ello podríamos calcular el azimut de A a B, o el de B a A, el que queramos. Ya sabemos que son recíprocos, se diferencian 200 grados centesimales. El azimut, como vamos a calcular el de A a B y resulta que B está en el primer cuadrante respecto de A, pues la expresión que me da el azimut de AB sería el arco cuya tangente vale incremento de X partido por incremento de Y. Y en este caso, como está en el primer cuadrante, no tendría que añadirle nada. Si estuviese en el segundo o el tercero, le añadiría 200 grados. Recordamos, y si estuviese en el cuarto, añadiríamos 400 grados. Por otra parte, la distancia entre A y B, o si queremos llamarla AB, o si queremos llamarla, por ejemplo, vamos a llamarla C, lo calcularíamos como la raíz cuadrada del incremento de X al cuadrado más el incremento de Y al cuadrado. Bueno, pues para calcular las coordenadas de P, recordamos que si nosotros tenemos aquí A y tenemos aquí P, si conociésemos la distancia de A a P y conociésemos el azimut de A a P, conocemos azimut de A a P y distancia de A a P, podríamos calcular los incrementos de X y de Y entre A y P. Es decir, podríamos pasar de las coordenadas polares, azimut y distancia, a coordenadas cartesianas, incremento de X, incremento de Y, que sumándoselos a las coordenadas de A, obtendríamos directamente ya las coordenadas de P. Por lo tanto, lo que nos hace falta calcular es esta distancia AP y este azimut AP. El azimut AP, si nos fijamos aquí, nosotros teníamos, por aquí teníamos B y este ángulo era alfa. Y el ángulo este, que es el azimut de A a B, también lo conocíamos. Por lo tanto, simplemente restándolos, podríamos obtener el azimut de AP. ¿De dónde vamos a obtener la distancia AP? Pues la vamos a obtener del teorema del seno. El teorema del seno, recordamos que en este triángulo, ¿vale? Me decía que el seno de un ángulo, el ángulo por ejemplo gamma,
partido por su lado opuesto, por C, es igual que el ángulo alfa partido por su lado opuesto. Vamos a llamarle A. Igual al seno de beta partido por, ¿vale? Beta le tenemos aquí, pues su ángulo opuesto B. Dice, lo vamos a llamar B. Por lo tanto, fijaos, ya conocemos C, que lo calculamos con las coordenadas. Calculamos gamma, conocíamos alfa y beta. Por lo tanto, lo único que nos queda conocer es A y B, es decir, este lado o este lado. Como nosotros queríamos conocer distancia entre A y B y P, pues directamente podríamos sacarlo de esta expresión. Con esta y esta, podríamos conocer B. Si quisiésemos trabajar con este otro lado, pues con esta, podríamos sacar el lado A. Cualquiera de los dos caminos nos va a dar una distancia y el azimut, que lo vamos a conocer por diferencia de ángulos. Por lo tanto, ya conociendo azimut y distancia, calcularíamos las coordenadas, los incrementos de X y de Y, y con estos las coordenadas X de P e Y de P.